Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Les saludo en este día, esperando se encuentren todos bien. Y bueno, pues mi oración, mi petición al Señor es que el Señor siga siendo con ustedes, el Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestras vidas, de la iglesia, ¿verdad? Porque necesitamos ser edificados en el Señor. Y bueno, quiero comentarles, hermanos, que estaba yo escuchando la prédica de un pastor que me hizo pensar sobre nuestro papel que tenemos en esta tierra en cuanto al mover de Dios. Estaba yo pensando que Dios es como un director de película, ¿no? Él es el que dirige las tomas, es el que dirige todo lo que se está llevando a cabo. También hay un papel, hermanos, hay un trabajo que se desarrolla dentro de la filmación de las películas, que es el director de fotografía. Él es el que se encarga, hermanos, de ver los escenarios, las mejores ubicaciones para las tomas, para las grabaciones, el escenario ideal para que esto se pueda grabar. Pero estaba yo pensando, hermanos, en que en el tiempo del Padre, en el tiempo en que el Padre se manifestó a los hombres, los personajes de reparto, hermanos, que Dios utilizó para producir esta película, permítanme usar esta comparativa, fueron hombres como Moisés, fueron hombres como Josué, hombres como Caleb, hombres no lo sé, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos estos hombres, hermanos, que fueron importantes, determinantes en el mover que Dios tuvo en el tiempo del pueblo de Israel. Y aquí, hermanos, podemos ver, les decía yo a ustedes, que Dios funge el papel de director de fotografía, es el escritor, ¿verdad? Es el escritor de la trama, donde los personajes, los que actúan, los que van a ejecutar, desarrollar la película, pues tienen que apegarse al guión, tienen que apegarse al libreto, tienen que apegarse a las indicaciones. Y es como yo veía, hermanos, la vida de los hombres. Veíamos un Moisés, ¿verdad?, que Dios lo puso para libertar al pueblo, un Josué que lo llevó a poseer la tierra, un Gedeón, ¿no?, que libertó al pueblo de Israel de los enemigos, y todos los personajes que ya mencioné y algunos que me faltan, fueron los personajes, fueron los elementos que Dios utilizó para que esta película se pudiera grabar, hermanos. Y cuando vamos al tiempo de Jesús, yo encuentro personajes como Pedro, como Judas, como, ¿quién más les gusta? Como Lázaro, bueno, todos los personajes que tuvieron que ver, el niño, ¿no? El niño que tenía los peces y los panes, ¿verdad?, que Dios utilizó para la multiplicación y dar de comer. Bueno, yo puedo ver, hermanos, en todo esto, estos personajes que estuvieron ahí, los apóstoles, al lado de Jesús en este tiempo que Jesús estuvo entre nosotros. Pero cuando ya, hermanos, vamos a la historia donde es el Espíritu Santo quien está llevando la dirección, quien está poniendo la fotografía, quien está haciendo todo el trabajo, hermanos, entonces ya encuentro personajes como Pablo, como Priscila y Aquila, como los apóstoles mismos. Pero el tiempo en el que el Espíritu Santo, hermanos, está en escena, es un tiempo que no se ha terminado. Y aquí es donde entra, hermanos, lo que quiero reflexionar con ustedes. En el tiempo del Padre, ya lo dije, hubo personajes y hubo escenas, hubo escenarios, hubo situaciones que Dios permitió que se dieran en ese tiempo, y los hombres estuvieron allí para que se pudiera llevar a cabo este propósito. En el caso de Jesús fue lo mismo. Andrés, Felipe, Santiago, bueno, todos estos hombres que estuvieron allí con Jesús, los que creyeron en él, aquellos que llevaron al paralítico, bueno, todas estas personas que tuvieron que ver, hermanos, en el ministerio de Jesús,
Y en el tercero, hermanos, que es el Espíritu Santo, me viene a la mente, hermanos, que ahí entramos nosotros. Estuvo Pablo, estuvo Pedro, estuvieron los apóstoles, estuvieron muchos hermanos, pero como todavía no termina esta película, hermanos, que se llama El tiempo de la iglesia, hermanos, quiero recordarles que la película se sigue grabando. Nada más que ahora somos nosotros los actores. Y en toda película, hermanos, ustedes saben que siempre están los héroes, siempre están los malos y siempre están los actores de reparto, ¿no? Voy a usar la palabra, no sé exactamente cómo se les dice, pero aquellos que están como de relleno, ¿no? Por ejemplo, el personaje lo están grabando que va pasando por una calle y entonces pasa la gente de allá para acá, pasa el auto que pasa, la gente que está platicando, están en una cafetería, la gente que está alrededor de los artistas, de los que están siendo grabados, se les llama actores de reparto, ¿no? Y bueno, hermanos, pues en este tiempo creo que la película ya no tarda en quedar completa. Pero la pregunta que yo quisiera compartirles, que yo me hice en esta mañana es, nosotros, ¿de qué actores somos los que estamos en la película? ¿Somos actores de reparto? ¿Somos actores que sirven para rellenar la escena? ¿Somos protagonistas? ¿Qué somos, hermanos? Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo cosas, pero la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Estamos viviendo un tiempo difícil, muy difícil, que yo podría poner el tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, de contingencia, yo podría ponerlo como la fotografía del director de fotografía, donde pone la escena y en esa escena tiene que desarrollarse el papel del protagonista. La pregunta es, la iglesia, hermanos, ¿qué papel está ocupando en este tiempo? Y yo quisiera en esta hora decir específicamente la hermosa Emmanuel, ¿cuál es el papel que estamos desarrollando? ¿Estamos sentados esperando a que volvamos a entrar en escena? ¿O somos de los personajes que no pueden estar fuera de la película en ningún momento porque somos los protagonistas, somos los que le dan sentido a la historia? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Yo les he dicho a ustedes, les he comentado que como iglesia, hermanos, estamos en el último tiempo. Personalmente creo, no estoy diciendo categóricamente que así es, yo creo que estamos en la última generación de la iglesia, pero bueno, el único que sabe es Dios, ¿no? Yo solamente conjeturo, lo pienso así, y yo les decía a ustedes, hermanos, que en este tiempo en el que creo yo que el Señor ya no tarda en venir, tenemos dos opciones de actuar. Podemos quedarnos sentados esperando a ver qué va a pasar, o podemos ser parte de los que actúan. Creo que ya se acabó el tiempo, hermanos, de estar esperando, Señor, ¿qué me vas a dar? Señor, ayúdame con esta necesidad. Señor, mira, tengo este problema. Señor. Creo que estamos en un tiempo, hermanos, donde debemos ser protagonistas, donde debemos actuar, donde debemos obrar, donde debemos caminar, donde debemos creer. Miren, hermanos, muchos pastores en este tiempo se han recluido, se han encerrado. Y yo quiero decirles una cosa. Creo que al principio de la pandemia yo cometí el mismo error. Y le he pedido perdón a Dios. Y bueno, también les pido perdón a ustedes, ¿verdad? No hemos hecho cultos en estos tiempos complicados de pandemia, pero ya no por miedo, sino porque estamos entendiendo que la ley así lo ha establecido. Y bueno, pero independientemente a eso, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo el hermano de al lado, el hermano de acá? ¿Qué estamos haciendo como iglesia, hermanos?
¿Estamos esperando solamente que se abra el templo para ir al culto? ¿O estamos predicando, estamos orando, estamos intercediendo, estamos preocupados porque el Evangelio llegue a las personas? ¿Qué estamos haciendo, iglesia amada? Les dije a ustedes, hay algunos actores de reparto que sirven de relleno. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que no podemos salir de cuadro porque somos los personajes principales de la historia? ¿O solamente estamos ahí para cuando se necesita gente que aparezca en escena? Entonces ahí aparecemos nosotros. Yo quiero dejarles esta reflexión. La película se está grabando, mis hermanos, y se llama El tiempo de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué clase de actores somos nosotros? El Espíritu Santo es el director, el Espíritu Santo es el que dirige, el Espíritu Santo es el escritor. Ya escribió la historia, se tiene que predicar el Evangelio, tiene que crecer la iglesia, tiene que cumplirse lo que está en la palabra. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer, amados? Que Dios me los bendiga, que la gracia del Señor sea con ustedes y les animo para que seamos de los actores principales, no solo los de reparto. Cuídense mucho, por favor, y que la gracia del Señor sea con ustedes.